vuelta, punto por punto. Ya estamos de vuelta desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Como siempre, Andrea Guerrero con ustedes. Hoy tenemos un gran equipo de profesionales de América Latina. Estará con nosotros Jessica Soyoshi desde Perú. Tendremos desde México Arturo Aro, Juanjo Pereira desde Uruguay y desde Estados Unidos tendremos Armando García. Tenemos temas muy importantes como las próximas elecciones en Bolivia, que son el próximo domingo. Los bolivianos van a las urnas y temas tenemos ya ahí a Jessica Soyoshi desde la hermana nación de Perú, bienvenido. Tenemos a Arturo Aro desde México, nuestra hermana nación México. Tenemos a Juanjo Pereira, aunque Juanjo todavía no ha conectado, pero está conectando. Pero vamos a iniciar con nuestros hermanos mexicanos y peruanos. La preferencia para las damas. Adelante, Jessica. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por ya la está invitación. Juanjo Pereira, ya está con nosotros. Adelante, Jessica. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que todos bien, con la bendición del Señor. Gracias por la invitación, Andreita. Y bueno, para mí es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes, con Juanjo y con el amigo de México, ¿no? Así es. Así es. Adelante, Arturo Aro, de México. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Es un gusto volver a verte, Andrea. Gracias. Contigo y con todo tu público. Saludos a Jessica, Juanjo, buenos días. ¿Cómo están por allá? Buenas tardes. Un abrazo y pues aquí, adelante, listos para lo que se necesite. Así es, tenemos algunas diferencias de horario, pues tenemos desde Uruguay a Juanjo Pereira. Adelante, Juanjo. Juanjo, ¿puede escucharnos? Bueno, se nos fue Juanjo. Nos falta un Armando, pero vamos a ir avanzando y nos iremos conectando. Vamos a iniciar con las próximas elecciones en Bolivia, la hermana Bolivia. Aunque hay 8 partidos políticos que van a las urnas, están en la contienda, pero hay 3 partidos que son primordiales por la incidencia que tienen en estas elecciones. Está el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, pero tenemos además Comunidad Ciudadana, que es la oposición, está liderado por Carlos Mesa, pero tenemos la ultraderecha en Bolivia, que surgió el liderazgo de este personaje precisamente el pasado año cuando llevaron a Evo Morales a renunciar. Vamos a darle como siempre la preferencia. Bueno, yo creo que debemos darle la preferencia a los caballeros esta vez. Adelante, Arturo Aro, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te merece estas elecciones que ya, dicho sea de paso, habían sido convocadas por Evo Morales? Pero además de eso, hay un ingrediente importante que tomar en cuenta, y es que la actual presidenta, que me corrigió en estos días un compañero, un hermano boliviano que estuvo con nosotros, me dijo, no es de facto, Andrea, yo estaba ahí. Él es consejero, él es del asesor del Poder Ejecutivo boliviano en materia de políticas públicas. Bueno, me dijo, no, yo estaba ahí, no es de facto, es constitucional, es presidenta constitucional. Entonces, ella renunció a esa condición. Él me dijo, porque aproveché para preguntarle, para enfocarse exclusivamente en terminar esa gestión y en que ese proceso electoral al que ellos se abocan el próximo domingo, pues sea por la ley. Adelante, Arturo, tu opinión. Sí, gracias, Andrea. Sí, efectivamente, Yáñez está constitucionalmente elegida.
ella no es de facto la presidenta interina. Pues muy interesante, se tuvieron un año bastante complicado, donde pensaban que al principio luego iban a hacer las elecciones, se les vino la pandemia, se les cruzó todo, y bueno, dicen que no hay fecha que no se llegue, ni tiempo que no se cumpla, y ahora ya el 18 de octubre se llega ese tiempo. Efectivamente, entran tres caballos a la carrera. Tenemos lo interesante aquí es saber si esa dispersión entre Camacho y Arce no será perjudicial, ¿sí? A final de cuentas, o sea, se están buscando quitar un partido en el poder que ha tenido muchos años ahí y que sigue estando fuerte. Todavía las encuestas hace unos días nos ubicábamos con alto nivel de popularidad. Entonces, lo interesante va a ser ver si el hecho de que los dos partidos que quedan no se unen, esa dispersión de votos no le afectará a la elección, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Se pone muy interesante, de hecho. Así es que... Y lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿por qué tanta gente quiere seguir en el partido anterior, verdad? Eso es lo interesante. Vamos a escuchar, a ver cuál es la opinión de Jessica. Jessica, ¿qué tú opinas al respecto? Bueno, he estado mirando el tema de Bolivia con mucha preocupación, puesto que por el tema de la pandemia, como ha referido Arturo, se han ido postergando como en 3 oportunidades, hasta creo que 4, ¿no? Era para mayo, después para el 17 de mayo, después para el 12, después para el 18, que es pasado mañana, pero el domingo, las elecciones. Y como dice también el tema, si Luis Fernando Camacho con Luis Arce son del mismo partido, no es conveniente esta división, ¿no? En todo caso, como dices, es interesante saber el por qué, y más que interesante, es preocupante, porque no estamos viendo el tema de elecciones, sino se está viendo, como en todos los países latinoamericanos, el egocentrismo, ¿no? El yo soy y tú no, cuando debería haber la unidad por el bien del pueblo. Y el problema que está pasando Bolivia y que ha pasado Bolivia es terrible. Ahora lo que se viene, aparte de ello, de la Organización de Estados Americanos, que han mandado ya para que sean veedores de las elecciones, es preocupante, porque están pegados al PRI. El PRI es un partido, pues, bastante, ¿qué te digo?, aterrorizar, de aterrorizar a la gente, y eso es preocupante. O sea, hay cosas que tenemos que ver, porque si bien es cierto, somos países dispersos, cada uno tiene su forma de actuar, somos países hermanos. Entonces nos preocupa qué es lo que pasa al vecino o al costado, y en este caso nosotros como frontera con Bolivia estamos preocupados por lo que pueda pasar. Muy al margen de lo que no ha podido postular Evo Morales, está pues Luis Arce, ¿no?, que es el más pegado a Evo. No sé qué ha pasado con Fernando Camacho, pero es mi posición, es preocupante. Tenemos que ver primero el pueblo, siempre digo, primero el pueblo, y después son los apetitos personales o el egocentrismo, y la división es clarísima: divide y reinarás. Ese es el tema, ¿no? Así es, pero fíjate, tú mencionas a Luis Arce, pero Luis Arce es considerado el heredero de Evo Morales, pero es una persona que desde que Evo Morales llegó en el 2006 se mantuvo al lado de él, con excepción de un espacio pequeño por situaciones de salud. Vamos a escuchar a nuestro compañero Juanjo, a ver si tiene su micrófono activado y puede venir con nosotros. Juanjo, adelante, Juanjo. ¿Nos está escuchando? ¿Nos escucha, Juanjo? Debe activar el micrófono. Parece que Juanjo no nos escucha. No nos escucha Juanjo. Pues vamos a ir con Arturo Aro. ¿Consideran ustedes que está Bolivia preparada para un gobierno de ultraderecha? En el hipotético caso de... Porque en esos 3 partidos que llevan la delantera hay uno que es de extrema derecha y que ese liderazgo relativamente surgió el año pasado. Adelante, Arturo. Dicen que las extremas no son buenas por ningún lado. El extremo izquierdo y la extrema derecha al final se juntan, y eso es lo interesante.
Sí. que los extremos se unen. Entonces aquí yo creo que nadie está preparado para un gobierno. Tenemos ahí a Jair Bolsonaro como un ejemplo Sí. muy característico de lo que sucede con un régimen de ultraderecha, ¿verdad? Sí. Tenemos a un señor Camacho con su Biblia en la mano, yendo por todos lados. Es difícil, es difícil. Yo la verdad, mi opinión, yo nunca estaré de acuerdo en tantos extremos. ¿Por qué? Porque finalmente puede resultar perjudicial, nos pueden llevar por un camino que tampoco es tan bueno, ¿verdad? Por eso comento, los extremos siempre se juntan. Entonces, aquí deberían ver si realmente el señor Camacho sabe que tiene un 10-12% de votos. O sea, va a ser muy difícil que él pueda llegar a una posición, y básicamente está posicionado en una zona de Bolivia. Entonces, como dice Jessica, esos egos que matan. Sí. Tan sencillo que es pensar en el pueblo, ese 10% le viene de maravilla al señor Mesa. Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, dejar eso y pensar por una vez y por todas en el pueblo, en lo que realmente se requiere para salir adelante. Si no, pues qué felicidad para los sucesores de Evo Morales, ¿verdad? Aún y cuando esta persona no está tan orientada hacia grupos sociales ni tiene alianzas con grupos sociales, y se mantiene un poquito más hacia el centro, pues no deja de ser un sucesor de una tradición que ha perjudicado mucho a Bolivia. Es lo que tienen que pensar. Dicen específicamente una de las voz cantantes que ellos han llevado es que si vuelve el sucesor de Evo Morales es como tener a Evo Morales o retornaría Evo Morales, que nosotros entendemos que en algún momento determinado volverá a Bolivia. Definitivamente, ya tenemos con nosotros a Juanjo Pereira desde Uruguay y vamos a escucharle su opinión respecto a lo que ocurrirá el próximo domingo con nuestros hermanos bolivianos. Adelante, Juanjo. Hola, saludo a todos. Hubo un problema con el audio, recién puedo estar en contacto con ustedes, así que prácticamente no los escuché antes. Respecto a Bolivia, bueno, todos esperamos que fundamentalmente que el proceso tan terrible que empezó con primero la renuncia, después el golpe de Estado contra Evo Morales, el gobierno dictatorial de Áñez, culmina en este proceso que lleva a la democracia a Bolivia, donde, bueno, están dadas las posiciones que ustedes seguramente comentaron, que el partido de Evo, el MAS, es el partido mayoritario, que tiene todas las posibilidades de ganar. El gran tema es la segunda vuelta. En Uruguay también hay segunda vuelta. Acá pasó que el Frente Amplio ganó en la primera vuelta y perdió en la segunda vuelta ante una coalición de derecha, digamos, que va desde el centro derecha hasta la derecha extrema. En Bolivia puede pasar lo mismo, que gane el MAS, pero que en una segunda vuelta la ultraderecha de ese señor Camaño se sume al centro derecha y termina impidiendo que el partido de Evo Morales vuelva a ganar, a recuperar el gobierno. Las cosas están planteadas de esa manera y hay un gran desafío por el tema de la pacificación, de la paz en Bolivia. Acá ha habido una situación de una dictadura, un golpe de Estado y un gobierno de mano férrea, represivo, el que está ahora en el gobierno, y esperemos que se salga de eso con un gobierno que muchos esperan sea la continuación de la revolución de los gobiernos de Evo Morales durante todos estos años, y la otra posibilidad es que vuelva un gobierno de derecha, de centro derecha. Hay una parte que yo entiendo que puede influir y me gustaría conocer la opinión de ustedes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, y se ha visto, hay un porcentaje elevado de la población que tiene una
ideología, que eso me parece que pasa en Bolivia, cosa que nosotros no tenemos, por ejemplo, aquí en República Dominicana, para ponerle un ejemplo cualquiera. Ahora bien, países que han trabajado, como en el caso de la revolución de Ecuador con Rafael Correa, esa gran movilización que se creó con Evo Morales, y que hay personas que son leales a eso, un porcentaje elevadísimo. Igualmente ha pasado en Venezuela con la revolución bolivariana. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? ¿Creen ustedes que ese porcentaje que tiene Camacho, como decía Arturo, tal vez un 10%, puede incidir o puede representar que en una posible segunda vuelta se pueda alzar con la victoria el candidato de la oposición? Adelante, vamos a iniciar con Jessica. Bueno, yo creo en realidad que una segunda vuelta no la va a tener muy clara Luis Arce del MAS. Si bien es cierto, en una primera vuelta la puede ganar, porque no olvidemos que el MAS no solamente es una fracción pequeña de Bolivia, sino es las partes indígenas, ¿no? Las partes más del tema de álgida problemática social, es la que está apoyando al MAS, y al que apoyó siempre Evo Morales, y porque Evo Morales siempre ha trabajado para su pueblo, ¿no? Todo presidente tiene sus temas, ¿no? Pero hay que resaltarlo, siempre digo, hay que resaltar lo bueno que han dejado, ¿no? En ese caso, en una segunda vuelta, para mí, honestamente, obviamente, va a ser un reverso para el MAS, porque si bien es cierto, con ese 10 o 12% que tiene Camacho, se va a unir, no solamente se va a unir el PAN, se va a unir el PRI, hay una comunidad ciudadana, hay un Chiyunjin, un industrial, no sé, son varios candidatos que se van a unir y apoyar a Camacho, ¿no? Adelante, Arturo. Y bueno, reforzando lo que dice Jessica, no solo eso, tienes un 21% de indecisos más o menos. Sí. Y ahí tienes un gran botín, ahí tienes un gran botín de dónde agarrar para poder ganar en una segunda vuelta. Sí, el problema son las ideologías, tienes razón, o sea, pero es que ese tipo de movimientos saben cómo moverse, o sea, sí, van hacia la parte que duele. ¿Y dónde duele? En los indígenas, en los pobres, en los que no han sido escuchados, ¿sí? Sí. Entonces, tienen un material muy grande. Nosotros lo vemos aquí en México y lo vemos en toda América Latina. Sí. ¿De dónde? Esos incondicionales, ¿quiénes son? Son aquellos que nunca fueron escuchados y que ahora se sienten escuchados. Y que son mayoría, ¿eh? Son mayoría. Y están pagando un precio. Claro. ¿Sí? Ahora, con el tiempo y conforme los vayas moviendo, te das cuenta que tanto los manipulan, ¿verdad? Porque también el populista hace eso, ¿verdad? O sea, sí, agarro a la gente que no se escuchada, pero la tengo que mantener ahí no escuchada, ¿verdad? Para que sientan que yo soy la única persona que lo está escuchando. Y de ahí se forman las ideologías y de ahí se forman los incondicionales, que yo siempre lo repito en mis redes sociales. Para mí los incondicionales es lo peor que le puede pasar a un país, porque son los que tienen a los países en el lugar donde los tienen. No los políticos, no los revolucionarios, esos incondicionales que los mantienen ahí, ¿no? Sí. Adelante, Juanjo. En Uruguay pasó que hubo 15 años de gobiernos de la izquierda, del Frente Amplio, y llegó a haber una situación de analistas, politólogos, venían señalando hace muchos años que es el caso de los llamados desencantados, los descontentos, los que, habiendo apoyado los gobiernos de la izquierda, por diferentes motivos empezaron a sentirse desencantados. Algunos porque se iba demasiado lento con respecto a lo que se había planteado históricamente por parte de la izquierda, otros por otros motivos, pero fue entre un 12 y un 15% de personas que habían votado el Frente Amplio en 2015 y que no lo votaron en el 2019. Entonces, el gran tema es ese que recién señalaba
Arturo, que todos lo señalaban, Jessica también, ¿qué pasa con la gente que va quedando por el camino, que no se siente representada, que, bueno, vienen otros, plantean ilusiones, plantean salir de la situación, que van a estar mejor, cuando a veces después a la hora de gobernar no es tanto el cambio, o al revés, el cambio puede ser más complicado o más difícil para esa gente que se sentía desilusionada del gobierno anterior. Podría pasar en el caso de Bolivia que esos 20 y tanto % de indecisos, ahí poder estar, esos van a ser los que definan qué va a pasar el domingo, ¿no? ¿Qué va a pasar y si hay o no segunda vuelta? El tema es cómo el MAS, en este caso en Bolivia, llega y ha podido llegar a esa gente descontenta, con problemas no resueltos, que puede ser, seguramente va a ser en el intento de la centro-derecha y de la derecha extrema de buscar que esa gente los apoye para erradicar la presencia del MAS y de Evo Morales en Bolivia. Tenemos con nosotros ya Armando García desde los Estados Unidos de Norteamérica. No voy a decir la otra cosa porque Armando de una vez me va a decir otra cosa. Pero Armando, estamos en esta mesa redonda, vamos a ponerle en este conversatorio. El próximo domingo son elecciones ya en Bolivia. Entonces hay 3 candidatos que están fuertes, que es el candidato de Evo Morales, del MAS, el candidato opositor, obviamente, Comunidad Ciudadana, y está la extrema derecha en Bolivia. Nuestra pregunta es si está preparada Bolivia para la extrema derecha, pero cuáles son las posibilidades también que tiene el MAS. El MAS, decía Arturo Aro, que hay una parte que tenemos que tomar en consideración y es los indecisos, que son un 21%, pero el de ultraderecha, Camacho, solamente tiene un 10%. ¿Qué tanto puede influir uno y otro? Adelante, Armando. Bueno, yo lo único que yo puedo decir sobre Bolivia es que la mayoría de la población en Bolivia es de origen indígena, y el indigenismo está del lado del partido del MAS. O sea, lo que vaya a ocurrir el domingo será un reflejo de lo que ocurrió en octubre del... Estoy en el aire. Estoy en el aire. Ganó MAS, pero la oligarquía y la ultraderecha y el imperialismo pues dicen que hubo fraude, pero ya se les comprobó que no hubo fraude. Ahora, si ustedes leen las noticias de hoy viernes, inclusive yo las pasé en el noticiario también, el gobierno en Bolivia está impidiendo que vote la gente del exterior de Bolivia. Gente que vive en Chile, gente que vive en Panamá. Entonces ahí es otro... Si están impidiendo que la gente en el exterior vote, que también la gente en el exterior es gente que ya se fue del país también por las mismas condiciones que hubo, o que hay, o que existen. Entonces también ahí les da una idea de lo que puede pasar. O sea, si impiden el voto del exterior, es que temen que vaya a haber un triunfo del MAS. Ahora, adentro, un 10%, pues no es, un 10 no es el 100, no es el 60, no es el 70. ¿Qué puede influenciar? Pues yo no creo que influya mucho, sino es esperar que el voto de los indígenas realmente en Bolivia los dejen votar y no vayan a sacar sorpresas como en otros países. Pero eso sí es cuestión de ver, porque si gana MAS, se les cae todo el teatro a la derecha y al imperialismo. Se les cae el teatro completo de lo que ellos hicieron hace un año. Pero hay que ver, porque yo me imagino que esta cuestión del resurgimiento de los gobiernos golpistas es una repetición de cómo les funcionó en el siglo XX, ahora quizá en el siglo XXI les vuelva a volver a funcionar.
Pero hay que tomar en cuenta que América Latina ya después de 100 años, de todo el siglo XX, ya en el siglo XXI ya despertó. Ya no es fácil darles la misma receta con la misma medicina y con la misma cuchara. Esa es mi opinión. Ahorita decía, Jessica mencionaba que hay un organismo que siempre está presente, entrando sus narices en las elecciones de América Latina, y es la Organización de Estados Americanos. Y entró, ya están ahí. Así es, así es. Y lo que nosotros podemos ver en esa parte es que realmente la OEA siempre se inclina por la parte que va completamente en contra del gobierno que la mayoría quiere, generalmente un poquito el centro izquierda. Pero hay algo que decía Armando que no es menos cierto. Ahora bien, dijiste que los pueblos ya han despertado, nuestros pueblos de América Latina. Y nosotros tuvimos el ejemplo aquí en República Dominicana, que tuvimos un gobierno por 20 años, casi por 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo dijo ya. Cuando un pueblo dice ya, no importa si es extrema derecha, no importa si es extrema izquierda, no importa quién esté gobernando, si el pueblo dijo ya, el pueblo es el que quita y pone realmente nuestros gobiernos. Nosotros vamos a ir a una pausa ahora y cuando retornemos vamos a tocar el tema de Perú. Jessica nos trae un tema muy interesante y es que se va a iniciar con la vacuna de la COVID-19 en Perú, pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Adelante, señor director. No lo entiendo. Las informaciones. Está de vuelta, punto por punto. Bueno, aquí estamos de vuelta, conectados por esta red. Qué bueno saber que la tenemos. Nos hace falta Juanjo todavía, pero bueno, fuera del aire comentábamos Arturo y yo que, bueno, yo no pude participar, pero el Congreso de México tenía hoy una muy importante actividad, aunque eso no lo vamos a debatir, y es sobre informe anual de actividades legislativas. Eso es muy importante. Yo no pude participar, Arturo tampoco. Yo fui invitada por Tere Maru, que es, y Jessica también, diputada federal de México. Bueno, antes de irnos a la pausa, dejábamos ahí en la mesa el tema de la vacuna, que en primer orden, una de las cámaras en Perú aprobó la vacuna contra el COVID-19 de manera obligatoria y para toda la ciudadanía. Háblanos de eso, Jessica, y cuál ha sido la reacción de la población peruana. Adelante. Bueno, como ya nos tienen acostumbrados acá, pues el gobierno, ¿no? El gobierno, si bien es cierto, dice que está revestido de izquierda, acá nosotros no tenemos tendencia, la que habla y el grupo que lideramos acá en Perú, la mayoría no tenemos una tendencia ni izquierda ni derecha, sino somos independientes, patriotas, más que todo peruanos, ¿no? Nacionalistas. Pero lamentablemente está pasando cosas muy terribles acá en el Perú, que no lo saben los peruanos en el exterior, ¿no? Y estas es las aprobaciones que se están dando. Esta aprobación de la vacuna gratuita y obligatoria se ha dado el día 8 de octubre, justo cuando Perú jugaba con Paraguay. Entonces, oh sorpresa, al día siguiente salió que se había aprobado en el Congreso, que había habido 5 abstenciones y 5 en contra y una abstención. Y habían votado 113 votos a favor. Aquí no hay Senado ni diputado, acá solamente hay Congreso, congresistas nada más. Son 130 congresistas. Entonces, decimos en qué momento se aprobó, dónde se hizo la consulta previa que está contemplada por la Carta Magna del Perú, ¿no? La Constitución Política del Perú. Se pasean encima, pisotean la Carta Magna, el mismo
ejecutivo, el mismo legislativo, y nosotros les importamos un reverendo rábano, como decimos acá en Perú. Entonces, dada esa situación que nos hemos enterado, se ha hecho una convocatoria en la Plaza San Martín, donde siempre se hacen las convocatorias para reclamar, para exigir derechos, ¿no? Y nos hemos convocado para el día miércoles o jueves, creo que ha sido, perdón, lunes, hemos estado ahí. Y definitivamente, pues como vuelvo a repetir con esto de la pandemia, que para mí ya es un tema psicosocial y de alguna manera de tratar de controlar al pueblo, controlar a la ciudadanía para reclamar por nuestros derechos. No nos pueden exigir en la vida que nos pongan obligatoriamente una vacuna, que ni siquiera tenemos una vacuna ahorita aprobada, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en otros países europeos han aprobado la vacuna. Acá han estado probando en el Hospital Cayetano Heredia, los médicos de Cayetano Heredia, los alumnos de la Universidad Cayetano Heredia, probando algunas vacunas y el gobierno nos ha dicho no, hasta ahí nomás. No sigan probando, no sigan ustedes investigando, etcétera. Que nosotros vamos a ver cómo adquirimos la vacuna, pues, ¿no? O sea, aquí hay un negociado de por medio, eso es clarísimo, innegable, y lo otro que les importamos nosotros padres, pues, al gobierno, ¿no? Ellos han dicho obligatoria y gratuita. Algo que la Johnson & Johnson, que estaba en conversaciones con el señor Martín Vizcarra, actual presidente de la República, había dicho claramente de que esto no iba más. No iban a seguir investigando la vacuna porque era inexplicable, había cosas inexplicables dentro de esta situación de las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que han aprobado? Yo tengo que tener criterio como congresista, y esto va para todos los legisladores del Perú, del Congreso. En realidad, tengo que tener criterio mínimamente para aprobar algo que no está ni siquiera aprobado, ni siquiera tenemos un resultado favorable que nos va supuestamente nos va a cuidar o nos va a liberar de poder adquirir el SARS-CoV-2. Y definitivamente, obvio, digo yo, y voy a hablar en mi programa en la tarde sobre este tema, nosotros hemos salido a la calle, vuelvo a repetir, por el tema de la pandemia, gente que aún se resiste, tiene temores, y también a la represión, que somos cuando vamos, hay represión, ¿no? Si éramos ese día, había como creo algo de 50, 60 personas, ya estaba la policía ahí. Nosotros nos hemos retirado, ya en la noche, plan de 6, 7, ya había inclusive los carros de la policía se habían metido a la misma Plaza San Martín. O sea, no permiten que reclamemos. Después de aprobada en primera sesión, que ha sido el 8 de octubre, va a haber una segunda votación de esta norma para distribuirla de manera gratuita la futura vacuna y obligatoria. Entonces, antes de que se dé la segunda votación, estamos recolectando firmas, estamos haciendo convocatorias, estamos concientizando al pueblo que no podemos permitir que nos vacunen con animales, perdónenme la expresión, con el respeto a los animales, ¿no? Porque si yo quiero yo quiero vacunar a mi perrita, la tengo que llevar para que lo vea el veterinario si la va a vacunar y contra qué, y qué vacuna le va a poner. Mínimamente nosotros como seres humanos también merecemos respeto por lo que corresponde a lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo muchos peruanos acá, es decir, no a la vacuna. Nosotros tenemos decisión sobre nuestra vida, nosotros tenemos libertad de elegir qué cosa es lo que nos conviene como peruanos. Yo no voy a permitir que mi familia la vacune. Si nosotros no nos vacunamos, según lo que ha dicho el señor el Congreso, el señor de Vizcarra, no vamos a tener acceso a las escuelas, no va a haber acceso a que tú puedas ir a un restaurante, no va a haber acceso, o sea, que va a prohibir todo. Jessica, eso significa que si tú no te pones la vacuna, no puedes ir a mandar tus niños a la escuela, ir al restaurante, interactuar con otras personas que sí. Exacto. Eso es lo que han dicho. O sea, la vacuna es obligatoria acá en Perú. Ya lo aprobaron en primera instancia. Llamamos la atención a los congresistas a través de medio y más tarde del medio mío, ¿no? Que cómo van, o sea, yo me imagino y yo he pedido, cuando me he enterado en el programa de la semana pasada, yo he pedido al señor Martín Vizcarra que empiece por vacunar a su familia,
y que empiece por vacunarse él y vacunar a los congresistas que den el ejemplo, pero que seamos veedores que efectivamente están poniendo la vacuna que ellos quieren ponernos a nosotros. Ellos no nos van a venir a manejar a nosotros. Definitivamente, en ese sentido, voy a defender esa posición acá en el Perú. Y no solamente es Jessica y Visión Mujer y Peruanos Solidarios en Acción, es muchos compatriotas que estamos unificando esto y uniéndonos, ¿no? Y especialistas, que ustedes como latinoamericanos saben. Claro. Que cada especialista, doctores, biólogos y bacteriólogos que ven el tema de las vacunas, aún no han aprobado, aún no hay un resultado favorable para nosotros. Digan ustedes ahí, compatriotas latinoamericanos, de México, de Uruguay, de Estados Unidos, Armando debe saber que están atrás de la vacuna y aún todavía no se reafirma esa vacuna. Entonces, ¿qué es lo que ha afirmado el señor Martín Vizcarra? ¿A quién va a depositar la mitad, el 50% del costo de cerca de 30 millones de vacunas? Más de 30 millones de vacunas. ¿A quién ha depositado ese dinero? Yo quisiera saber. Vamos a pedir explicación ahora a través del programa. No sé qué opinan ustedes. Por supuesto que tenemos que pedir una explicación, porque como naciones hermanas tenemos que protegernos, defendernos las unas a las otras. Y por eso nuestras naciones pertenecen, los organismos internacionales, obviamente OEA, ONU, deben salir en defensa de, porque hay derechos que a los ciudadanos del mundo no son inalienables y no se nos pueden vulnerar. Adelante, Juanjo. Yo confieso que es una especie de realismo mágico que parece salido de García Márquez, lo que estaría pasando en Perú, según dice Jessica, ¿no? Que se esté votando una vacunación obligatoria de una vacuna que no existe. Ahí, si uno pensara mal, diría que debe haber algún negocio importante atrás en cuanto a cómo adquiriría un país determinadas vacunas. Yo le cuento el caso de Uruguay. Uruguay, se sabe, ha sido uno de los países que mejor han manejado el tema de la pandemia. Eso le ha traído incluso una imagen positiva muy grande al presidente de la República, una imagen que le ha servido para llevar adelante unas políticas económicas y sociales que mucha gente cuestiona, pero el presidente tiene una imagen altísima por la forma en que se ha manejado la pandemia. Uruguay ha llevado adelante un control bastante bueno de la pandemia, y lo que ha resuelto el gobierno hace muy pocos días es una reserva de 750.000 dosis de la vacuna cuando esté la vacuna, pero hacer una reserva para que se pueda vacunar la población que quiera. No va a ser obligatorio en Uruguay la vacuna. Y no es obligatorio en Uruguay estar vacunado para ir ni a la escuela, ni al restaurante, ni a los espectáculos públicos. Eso ya se está haciendo en Uruguay con todas las medidas de precaución, pero Uruguay es un país que está muy abierto. También hay señales amarillas que hay que tener en cuenta, pero nada de eso está pasando en Uruguay en cuanto a que no se puede ir ni al teatro, ni a los espectáculos. Todo eso está empezando a funcionar. Y repito, el gobierno ha hecho ha solicitado anotarse para tener en su momento 750.000 dosis de la vacuna cuando esté, pero nunca se ha pensado en que sea obligatoria. Por eso me resulta algo, chocante, delirante que un gobierno decida vacunar obligatoriamente de una vacuna que no existe. ¿Qué opina Armando? Armando, adelante. Pues yo la única opinión que tengo es que hay una pelea ahora, hay una lucha entre farmacéuticas. Por ejemplo, Rusia ya anuncia que tiene una que se llama la Sputnik, quién sabe qué, o sea, 5, tiene otra por ahí.
Cuba tiene su soberana. Sí. Entonces ya son dos. Entonces, la Johnson Johnson tuvo que suspender porque un paciente se les puso mal y ya tuvieron que suspender todo ahí. A mí, oyéndolos a ustedes, me puso a recordar la novela de 1984. No sé si se acuerdan de esa novela. De George Wells. ¿Se acuerdan ustedes del Big Brother is Watching You? La del gran hermano mayor. Parece ser que el Ministerio de Salud, que escrito en ese libro, está ocurriendo ahora. Tenemos un Ministerio de Salud en cada país donde quieren controlar a la población. Entonces, si volviéramos a leer ese libro y lo que dice el libro del control de la población, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Información para controlar a la población, se está reflejando ahora en el siglo XXI. Sí, Juan, que tiene la palabra. Yo quiero decir que en Uruguay no hay eso, esa realidad no existe. Acá no hay un control de la población de parte del Ministerio de Salud Pública, de ningún ministerio. Uruguay es un país que ha ido manejando el tema de la pandemia de una manera correcta y sin que haya un control de la población como en otros países se denuncia. Acá ni siquiera hubo cuarentena obligatoria, se apeló a la responsabilidad de la gente. Entonces, eso que yo veo como angustia y como preocupación en mucha gente, como el control, como dices tú, es un superministerio, como si fuera 1984, por lo menos en Uruguay, eso no sucede. Quiero comentar algo sobre Uruguay también. Bueno, no sé si hubo un tiempo en Latinoamérica, y Juan lo ha de saber, Uruguay siempre ha sido un gran ejemplo para casi muchos países de América Latina. Uruguay fue considerado en el siglo XX la Suiza de América. Sí. No sé si ustedes recuerdan esa frase. Uruguay era el ejemplo a seguir, así como muchos países seguían los modelos de Suiza. En América Latina casi todos estamos enfocados a seguir el modelo uruguayo. Le decían la Suiza de América. Adelante, Juanjo. Uruguay tuvo históricamente todo el siglo XX lo que se llamó el estado de bienestar. O sea, hubo una distribución de la riqueza donde había una amortiguación de los problemas sociales, donde, bueno, leyes sociales como las 8 horas, como la licencia, como la ley por maternidad, eso, Uruguay fue pionero entonces. ¿Qué pasó? Bueno, a partir de los 50, empezó a haber una crisis muy grande, eso derivó en violencia, derivó en guerrilla, después, por otras razones, derivó en un golpe de Estado sangriento en Uruguay, y el estado de bienestar ese, el welfare state famoso, bueno, ya no volvió. Hay gobiernos que van buscando, como buscó el Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno, amortiguar las dificultades de las clases más vulnerables, sin tocar los grandes intereses económicos internacionales. Pero el estado de bienestar por el cual Uruguay fue reconocido en el mundo ya no existe. Sí, en Uruguay, lo puedo decir con tranquilidad, y que es así, es la vocación democrática de Uruguay, el diálogo entre los partidos aún en las circunstancias más difíciles, eso se mantiene en Uruguay. En este momento, con un conflicto que va creciendo en los sectores populares, en la sociedad, recortes presupuestales. Bueno, hay lo que sería, por ejemplo, un teléfono rojo entre el presidente de la República y el presidente de la Central Obrera de Uruguay. Ese tipo de vínculos, de contactos, de diálogo en Uruguay nunca se pierden. Eso creo que sí es lo que hoy puede decirse que sigue caracterizando Uruguay.
Si continuamos con la vacuna que se le exige se le está exigiendo a los peruanos colocar, nos gustaría escuchar la opinión de Arturo Aro de México. Gracias. Aquí escuchándolos, qué interesante todo lo que están comentando. Aquí la palabra que en un momento dado me repugna es cuando dicen obligatorio. Eso de repente como que sale de toda concepción, ¿verdad? Efectivamente, todos los países están haciendo reservas y en México se está haciendo igualmente. República Dominicana. Preparándose cuando haya la vacuna, pero nadie te dice va a ser obligatoria. Creo que ahí tendría que recapitular y ver qué está pasando. Yo siempre he sido de la gente que dice, en estas fechas, sobre todo de octubre, donde todos empezamos a ver de que si Cortés, si no Cortés, si Colón, si no Colón, yo siempre he dicho, o por lo menos lo que comento es, el gran legado que nos dejó la conquista no fue lo que saquearon o la conversión que hicieron, fue que nos dejaron unos estados paternalistas donde a la gente se le inculcó que tenemos que tener un papá que nos diga qué hacer. Sí. Y todos nuestros pueblos viven de esa forma, o sea, si no tenemos a alguien que nos diga qué hacer, y de ahí vienen los ideales, y de ahí vienen todos los manipuladores, y todos los populistas, y todos los que manipulan a la gente, de esa idea que tenemos de que tenemos que tener un papá que nos diga qué hacer. El papá nos dice, tienes que ver fútbol, y todo el mundo ve fútbol, porque ahí nos distraen a toda. El papá dice, te vamos a vacunar a fuerza, y ahí van a vacunarse. No, definitivamente, como dijo Armando, ya está despertando. Necesitamos quitarnos ese lastre que nos dejó, olvidarnos de lo que saquearon, de lo que mataron. Aquí también las tribus mataban muchísimo y nos comíamos unos a otros. El problema no es ese, el problema es lo que nos dejaron de esa mentalidad paternalista, que tenemos que depender de alguien que nos diga qué tenemos que hacer. Ese debería ser el verdadero despertar, no el cambiar de correa, porque parece que es lo único que estamos haciendo como pueblos. Llega uno y ese nos mangonea y luego nomás cambiamos la correa por el otro, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente el que estén manejando vacunas de forma obligatoria es fatal, es tremendo. Eso no se debe de hacer, es imposible, o sea, qué barbaridad. O sea, yo me quedo sorprendido de cómo fueron a aprobar algo de esa forma. Jessica, tú decías que hay organizaciones ya que se están preparando para hacer una gran manifestación. ¿Eso es en un lugar específico de Perú o es en todo Perú, en la geografía nacional? Mira, te comento, aquí en Perú, ustedes escucharán acá que hay prensas, nosotros llamamos prensa tradicional, mermeleras, porque están al servicio, como en muchos países hay prensa que está al servicio del gobierno de turno. Eso pasa aquí en Perú. Acá tenemos nosotros la prensa tradicional, que es el canal 4, el canal 9, el canal 2, el canal N, el canal 8 y el canal 7, que es la señal abierta, ¿no?, para el mundo, donde nunca han tratado el tema, o sea, no han mencionado para nada el tema que han aprobado el 8 de octubre. Si ustedes, como periodistas, como colegas, han tenido que saberlo, puesto que esto llega, estos medios de comunicación llegan a todo el mundo, abierto. Nosotros, por lo que estamos enlazados con la Agencia Mundial, es que tenemos acceso en el canal Perú solo es en acción, pero no corre con la misma suerte otros medios digitales. Ahora, esto para decirle a Juanjo, no es según lo que yo digo, sino que esto está en un texto ya sustitutorio del Congreso, que los medicamentos y las futuras vacunas que combatan el COVID-19 y otras pandemias deberán ser entregadas a todos los peruanos y peruanas de manera gratuita y obligatoria. Eso es lo que dice este texto del Congreso de la República. Entonces, no estamos inventando absolutamente nada. Estamos en una entrevista que se va a ver a nivel mundial. Esa es una cosa muy seria, muy grave. Para mí es escalofriante, para mí. Y nosotros convocamos, y por lo mismo que no hay esta comunicación fluida, esta información fluida hacia nuestros compatriotas de las zonas de extrema pobreza, maravilla, que ellos dicen que especialmente esas vacunas, sobre todo, tienen que ser para que las zonas vulnerables no sean afectadas mucho más de lo que son con la pandemia que se va a venir. Porque, ojo,
Ahora la ministra de Salud, la señora Pilar Macetti, dice que la segunda ola, el rebrote de la pandemia, será en enero o en febrero. Y no se olviden ustedes que en abril del 2021 tenemos elecciones acá en Perú. Entonces acá hay una tela de araña bien tejida, ¿no? Para los que quieren perpetuarse 2 años más en el Congreso, como es este que ha sido el supletorio del desaforado Congreso anterior, por 1 año. Pero ahora hay informes, ¿no?, de fuentes fidedignas de que pretendería quedarse 2 años más, aduciendo que el rebrote de la pandemia no va a permitir que haya elecciones. Como lo que ha pasado en Bolivia, que por la pandemia han atrasado, algo así. Pero acá en Bolivia han sido un poco más decentes en aplazar los meses, ¿no? Allá, o días, allá no. Acá en Perú quieren pasar 2 años. Yo creo que esa es una de las debilidades de nuestros pueblos, pero el primer ejemplo que nosotros tuvimos de elecciones democráticas transparentes fue en Corea del Sur. Hubo elecciones iniciando la pandemia y tuvieron éxito. Vamos a escuchar a Armando, luego escuchamos a Juanjo. Adelante, Armando. Yo nada más rapidito. La cuestión de la vacuna, cuando dicen que debe ser obligatoria, yo digo que hay un punto de suspenso o de miedo. ¿Qué hay dentro de la sustancia de la vacuna? Porque a las clases vulnerables. Sí, porque a las clases vulnerables. ¿Cuál es la sustancia que hay adentro de ese líquido, de esa vacuna? Sí. Nadie pregunta eso, no dice, es la vacuna que nos va a salvar del COVID. Pero ¿qué hay dentro de la sustancia de esa vacuna? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que le van a inyectar a la gente? A lo mejor es agua con azúcar y psicológicamente nos afecta a todos. Entonces, ese es el ser obligatorio. Me tienes que convencer, me vas a dar. ¿Qué me van a inyectar? Si es para qué. Pero si me dicen que es obligatorio, entonces el cuestionamiento de nosotros es ¿qué hay dentro de esa vacuna? Adelante, Juanjo. No, quiero dejar claro que no puse nunca en duda lo que dice Jessica. Lo que yo dije me llamaba la atención y que parecía un disparate que un gobierno, en este caso el Parlamento, decida vacunar obligatoriamente. En cuanto a la suspensión de las elecciones que preocupa a mucha gente, Uruguay pasó por eso recién. En mayo había elecciones regionales, provinciales, digamos, y se suspendieron por ley del Parlamento, con el voto de todos los partidos políticos, todo el arco político, se suspendieron de mayo a septiembre. Y esas elecciones se acaban de realizar el 27 de septiembre, y se realizaron normalmente, se eligieron los alcaldes, los intendentes. O sea, Uruguay parecería que, si hablamos de vacuna, está vacunado en cuanto a transparencia democrática. Eso, Uruguay es así, esas cosas no pasan, no hay temor de que puedan suspender las elecciones y perpetuarse los gobiernos en el poder. Eso afortunadamente acá no ocurre. Adelante, Arturo. Fíjense, acá en México, precisamente el domingo también tenemos elecciones en 2 estados o departamentos, no sé cómo le llamen, por acá se llama estados, en Coahuila y en Hidalgo, en plena pandemia. Y créeme que no somos un ejemplo de manejo de la pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Con 85,000 muertos hasta la fecha. Bueno, casi 85,000, y la verdad subvaluados, porque creo que andamos por arriba de los 200, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces aún así seguimos con las elecciones. Ahí vamos a ver exactamente cómo sucede. Por acá en el norte, donde es una de ellas, acá pegado al estado donde yo estoy, yo vivo en Nuevo León, y es el vecino, que es Coahuila. Va a ser muy interesante para ver qué tanto castigo le van a meter al gobierno por el manejo y por cómo ha estado la economía. Igual lo veremos en Hidalgo.
si es que realmente la población está castigando o no está castigando, ¿no? Entonces, igual, o sea, las elecciones no tienen por qué detenerse, o sea, hay mecanismos para hacerlo. Simplemente pues es cuestión de tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a la vacuna, yo preguntaría, Jessica, ¿cómo está el caso, por ejemplo, de la gente que ya tuvo coronavirus? O sea, ¿van a vacunarlos? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, la vacuna ha sido aprobada para todos, los que han tenido y los que no han tenido, porque dice que no hay nada que pueda garantizar que te vuelva, al que ha tenido el COVID, vuelva a tenerlo. No puede garantizar. Según las declaraciones de la erudita en la materia, la ministra de Salud, Pilar Maceros, ¿no? Entonces, lo que dice Armando, ¿qué cosa es atrás de esta vacuna? Nosotros estamos investigando, porque acá en Perú han llegado inclusive extranjeros que hablan el castellano enredado con el idioma de inglés, de Alemania, etcétera, han llegado aquí para apoyar a la no vacuna acá en Perú. Imagínate qué tan rápido ha sido esto, el movimiento que han hecho las organizaciones acá en Perú para poder, ya extranjeros han entrado aquí a luchar, o sea, para la no vacuna. Esto, después de promulgar esta ley, tenemos 7 días para nosotros pedir la derogación de esta ley que han aprobado. 7 días. Y yo pregunto, ¿están esperando que haya, no sé, algún hecatombe acá? Porque la verdad que los peruanos ya hemos despertado muchísimos. Pero ¿dónde ellos están apuntalando? Están apuntalando a las zonas vulnerables. A las personas de 65 años acá en Perú, el señor Vizcarra, para el señor Vizcarra y compañía, ya son viejos. Son viejos. Entonces, ellos no pueden salir de su casa. Tienen que estar en su casa confinados. Sacarlos al día, 2 horas al día, como cual animalia, para que puedan dar una vuelta por la calle. O sea, aquí en Perú están haciendo lo que quieren. Y yo estoy segurísima que el diminuto cerebro del señor Vizcarra no le da para pensar que efectivamente todo lo que está pasando es dirigido por él. Porque tiene asesores. Aparte de asesores, está reglamentado la nueva orden mundial. Porque viene desde Estados Unidos, yo no sé, Armando, qué tanto está pasando con las elecciones también en Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad, ¿quién está atrás? Bill Gates, ¿no? La gente magnate de los todopoderosos del mundo. El Club Bilderberg, que agrupa a los más poderosos del mundo. Exacto. Ellos están manejando. ¿Por qué? ¿Y por qué el centro es el Perú? Porque somos nosotros. Yo no sé si en Uruguay, en México, yo creo que todo país tiene su riqueza. Todo país tiene su flora, su fauna, tiene todos sus ancestros. ¿Y por qué en el Perú? Porque somos más ricos en ¿qué? Porque somos más ricos en pesca, porque somos más ricos en minería y que nos están explotando. Porque imagínense, acá en Perú, quizás una hora por el tiempo, pero acá tenemos en Perú, ya no somos peruanos los que tenemos las empresas, son los chilenos. Los chilenos tienen más de 180 y tantas empresas acá en Perú. Los chinos están ingresando como Pedro en su casa por nuestro mar territorial. De las 200 millas están pescando aquí. Están ingresando, haciendo concesiones con el Perú. Están concesionando nuestra minería, nuestra pesquería. Nosotros los peruanos decimos, ¿qué cosas hacemos? Somos pocos, de verdad, yo no soy bien sincera. Yo ya estoy cansada. Cansada de todos los días concientizar a mis compatriotas, explicarles, difundir, como periodista, como política, como ciudadana, como madre, etcétera, etcétera, pero no despiertan a nuestros peruanos. Están asustados porque no hay cómo van a comer. Tenemos acá dicen que tenemos 1 millón de venezolanos acá en Perú. Acá en Perú tenemos más de 3 millones de venezolanos, más de 3 millones que han recibido, y de la peor clase han recibido aquí. Gente que ha venido sin ningún tipo de filtración, sin ningún tipo de documento. Eso es lo que ha hecho este gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski como el señor Vizcarra. Y continúa ingresando, y los peruanos no tienen ni qué comer, están en la calle vendiendo, todos se han vuelto ambulantes ahora, todo es por la red de mercadeo ahora. Es la tecnología, bienvenido,
bienvenido a la tecnología porque nos adelanta, nosotros que somos personas ya mayores, nos adelanta y estamos manejando la tecnología. Pero de ahí a querer manejar lo que está pasando en el Perú, por el amor de Dios, ya hay que poner un basta. ¿Qué dice Andrea? Dice, ¿qué dice las Naciones Unidas? ¿Qué dice la Organización Mundial de Salud cuando es el primero que tiene un montón de denuncias? Porque ellos son unos, perdónenme la expresión, unos hijos de su madre, son esos. Esos son los que están permitiendo todo esto. Con esto de la pandemia, el rebrote, psicológicamente afecta a la gente, los asusta a toda persona. Imagínense que su país de ustedes le digan, ¿sabe qué? Han aprobado el Senado, la Cámara de Diputados han aprobado la vacuna obligatoria y gratuita, obligatoria. En esa ADN, esa vacuna tiene químicos que se involucran en tu ADN. Yo he estado investigando, yo no soy médico, yo no soy economista, ¿no? Pero una periodista real, a carta cabal, tiene que ir averiguando poco a poco para informar a nuestra población, que estoy segurísimo que los medios de comunicación tradicionales lo saben, pero no les interesa porque no está pautado que se les informe a la población. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Y en esa lucha vamos a morir, en ese intento moriremos, pues, ¿no? Pero vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Yo, por lo particular, voy a defender a mi familia, y a mis compatriotas hasta donde Dios me dé vida y salud, porque no me van a parar. Estamos a las elecciones, Dios mediante estoy postulando al Congreso, se da o no se da, igual me da, porque a mí no me quita el sueño, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que tener poder político para poder enfrentarnos a lo que está viniendo. Porque ahora hay candidatos, como pasa en Bolivia, hay candidatos del presidente, que le ha renunciado un alcalde para ser candidato presidencial, un arquero de fútbol. Por el amor de Dios, ¿qué están haciendo con el país? Un arquero de fútbol que fue alcalde de La Victoria, de un distrito complicado donde está el emporio de Gamarra, que no pudo, a 2 años de su gestión ha renunciado, esta semana que ha pasado, el límite del Jurado Nacional de Elecciones, y se va a ser candidato presidencial. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Tenemos un Hernando de Soto, un candidato, un economista, no lo niego, muy bueno, pero de ahí vive acá en el Perú. ¿Él sabe la problemática del Perú? Se nos han frisado. ¿Están los demás disponibles? ¿Me escucha Arturo? Bueno, parece que tenemos un problema de sonido. Bueno, estamos con nuestros hermanos de América Latina. Tenemos desde México, tenemos a Arturo Aro, a Jessica Sueyoshi desde Perú, Juanjo Pereira desde Uruguay, y desde Estados Unidos tenemos a Armando García. Bueno, vamos a una pausa y retornamos con otras informaciones. Adelante, señor director. Ya regresa, punto por punto. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Por disposición del alcalde de Higüey, doctor Rafael Barón Duluc, un equipo de colaboradores de la alcaldía realizó entregas de raciones alimenticias en los sectores Villa Palmera, Brisas del Duey, La Pangola, Las Palmas, Las Colinas, Brisas de las Colinas, Villa Progreso, entre otros. Buenas tardes. Pues le damos gracias a Dios primeramente y al ayuntamiento que está trabajando y han venido a mi humilde hogar a traer unas raciones
para los directivos de los directivos de la Junta de Vecinos, El Encanto. Esta tarde agradecemos a Dios, luego a la alcaldía del municipio de Salvador de Higüey, que nos trajo una ración. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón, el presidente de la Junta de Vecinos del sector Bellavista. En esta tarde le estamos dando las gracias primeramente a Dios y luego al alcalde, porque se ha motivado a ayudarnos en estos momentos difíciles, las cuales estamos pasando en el sector. Dándole las gracias al alcalde por las raciones que nos trajo. 1.000.000 de gracias, alcalde. Le damos gracias a nuestro alcalde por recordarse de nosotros y tender una mano amiga hacia nosotros. Le damos muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Según la disposición del Ejecutivo Municipal, las entregas de alimentos se extenderán a los demás sectores del municipio. Las entregas se hicieron a través de dirigentes comunitarios para beneficiar a las familias más necesitadas durante la pandemia del COVID-19. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día adora sin límites por Punto TV. Cuando el mundo no lo entiendo. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. Y mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. Está de vuelta. Ya estamos aquí en un minuto para cada uno para despedirse de República Dominicana y de los ciudadanos del mundo. Adelante, Juanjo. Bueno, yo les agradezco una vez más a Andrea y a todos ustedes. Es muy rico, muy lindo este intercambio de opiniones y de información. Yo siempre digo, es terrible cómo los grandes medios de comunicación del mundo, los grandes poderes, nos tienen a los distintos países hermanos, nos tienen absolutamente aislados y desconocemos la realidad del vecino, del hermano, del de al lado. Es muy poco lo que nos llega de información. Estas charlas con ustedes son enriquecedoras, son muy buenas para mí y para la gente que después nos sigue a través de nuestras redes. Cuando este programa, que lo ve mucha gente, además lo compartimos y lo siguen viendo. Claro. Después. Lo mío es agradecimiento a ti, Andrea, y a ustedes tres hoy que podemos estar compartiendo este tiempo. Adelante, Jessica. Igualmente, bueno, esperemos que esto continuemos informándonos como latinos, como latinoamericanos, estemos en contacto y la ayuda que vengan de ustedes, desde su país hacia nosotros, será bienvenido de todas maneras, Dios mediante. Estaremos en contacto. Gracias, Andrea, por la invitación, gracias por el panel tan
alturado como hemos tenido Así ahora. es, enriquecedor. Sí. Arturo, un gusto para conocerte. Igual, Andreita, muchísimas gracias. Creo que estamos en contacto próximamente. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Adelante, Arturo. Bueno, igualmente, bastante enriquecedor, Sí. muy apasionada, Jessica. Muchísimas gracias por compartirnos esa pasión y por inundarnos de ella, definitivamente. A Juanjo, muchísimas gracias. Tu serenidad, tu forma tan precisa de decir las cosas. Y Armando, definitivamente es un gustazo conocerte por lo que comentas y por lo que nos dices. Andrea, siempre querida, yo agradezco el día de hoy no haber dicho una palabra de aquellas que de repente me salen, que significan muchas cosas en otros países. Sí. Como la vez pasada, Andrea. Entonces, Sí. hoy qué bueno que no sucedió eso. Muchas gracias a tu público, gracias por escucharnos. Definitivamente esto enriquece. Sí. Y no te canses, Jessica, no te canses, porque cada mente que cambiamos es una mente para que va a mejorar, una mente que va a ser abierta y que va a pensar de otra forma. Yo de repente me canso, pero luego me digo, no, con que convenza uno y otro más, como la película, vamos por otro, vamos por el que sigue, y sigamos convirtiendo a esa población que solamente quiere un padre, a que ya no quiera padre, a que ya madure y que piense en otras cosas. Muchísimas gracias a todos, un abrazo. Así es, adelante, Armando. Bueno, pues todos ustedes, pues la primera vez que veo a Arturo, no lo conocía, y pues les agradezco a todos la plática, la charla. Estamos en el mismo tono, o sea, no estamos aislados, estamos combatiendo, la humanidad está combatiendo un enemigo común. Así es. Y Latinoamérica tiene un enemigo común también. Entonces estamos combatiendo, estamos en la misma guerra, peleando las mismas batallas. Así es, y el sentir de uno, de nuestras naciones, es el sentir de todos. Muchísimas gracias, México, con Arturo Aro, Jessica desde Perú, Juanjo Pereira desde Uruguay, Armando García desde Estados Unidos, y obviamente a los que están en los diferentes puntos del planeta que nos siguen, que nos ven por las diferentes redes sociales, desde República Dominicana para el mundo, pero también desde Uruguay, desde Perú, desde Estados Unidos, desde México. Y eso es lo más importante de esta gran coalición de países, de naciones, de esta gran unidad que es creada precisamente por nuestra CEO, impulsada por nuestra CEO, Cristina Barcelona, desde Cataluña, España, que es la CEO de la Agencia Mundial de Prensa. Muchísimas gracias, nuestros queridos hermanos latinoamericanos, y un gran abrazo desde República Dominicana para el mundo y para cada una de sus naciones. Muchas gracias. Ya regresa, punto por punto. Punto por punto.